Hola, bienvenidos una vez más. Continuamos con la historia del pueblo de Israel desde Josué hasta Jesús. Como hemos venido viendo hasta ahora, retomamos la ubicación geográfica, el Medio Oriente, las culturas mesopotámicas, la cultura egipcia. Al final de la historia del pueblo de Israel y en esa fusión que se da con el mundo cristiano, entra en el juego Grecia y Roma. Vimos en el primer video de esta serie la historia de Josué como el que lleva definitivamente al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vimos cómo el pueblo de Israel se ubica en la tierra prometida, distribuyéndose en distintos reinos, en distintas tribus que conforman todo el gran reino del pueblo de Israel. Vimos los jueces y cómo la historia de los jueces nos narra la intervención según el ideario judío, el ideario hebreo, cómo Dios interviene en la historia del pueblo siempre que hay una necesidad de que intervenga, y siempre que el pueblo cae en idolatría o en ese pecado de fundir su propia identidad cultural con otras culturas. Aquí más o menos nos habíamos quedado en el último video de la serie. Dijimos que este periodo de los jueces abarca desde 1245 hasta el 879. Los invito a que revisen la cronología. Yo me estoy basando en una cronología hebrea porque prefiero hacerlo así, prefiero hacerlo desde una cronología que cite el propio pueblo hebreo. Pero si ustedes lo revisan con otras cronologías, seguramente las fechas son diferentes. Esto está hecho con base en una cronología hebrea, pero pues si ustedes encuentran que las fechas son distintas, pasa porque las cronologías son distintas. Las cronologías están basadas en calendarios cristianos. El siguiente personaje importante en el pueblo de Israel es el rey Saúl, que va a ser el primer rey ungido. Recordemos que hemos visto Génesis y los primeros 5 textos de la Biblia, que son el Pentateuco, y comenzamos con la serie de los libros históricos con el libro de Josué. Luego viene el libro de los jueces y luego van a aparecer el libro de Primera y Segunda de Reyes. Antes de ese libro de los reyes aparece un libro que es de un personaje que hace de bisagra entre los jueces y el periodo de la realeza del pueblo de Israel, que es Samuel. Samuel va a ser uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Podríamos decir que es el último juez y el primero de los grandes profetas. Y va a ser Samuel el que, por la comunicación directa que tiene con Dios. La historia de Samuel es bastante interesante. Resulta que es una señora que se llama Ana, que llega al templo, más bien al tabernáculo delante del Arca de la Alianza, y ofrece cerca a lo que hoy en día es Jerusalén, se pone delante de Dios y dice: yo quiero tener un hijo, porque parece ser que no había podido tener hijos, y ofrece a ese hijo que si ella puede llegar a tener un hijo, lo va a ofrecer a Dios. Efectivamente, después se va a quedar embarazada, y cuando nace el niño, después de que ella deja de darle el pecho, lo lleva al templo y se lo entrega a Elías, que es el gran profeta que estaba en ese momento, y lo deja en el templo. Este niño se va a llamar Samuel y es el que va a iniciar con el proceso de que el pueblo de Israel se convierta en un gran reino, en un reino. ¿Listo? ¿Por qué se convierte en un reino? Si ustedes se fijaron o se han fijado, el pueblo de Israel es un montón de tribus, de pequeñas tribus atomizadas en un territorio,
y se enfrentaban a otros pueblos que sí tenían reyes y que sí tenían una cierta estructura política. Por eso el pueblo de Israel comienza a reclamar a Dios, o a la idea que tienen de Dios, porque recuerden que Dios y la organización política del pueblo de Israel siempre van a estar unidas. Le comienza a reclamar a Dios ¿por qué no tiene un rey? Y pues obviamente Dios va a responder: porque ustedes no necesitan un rey, porque ustedes ya me tienen a mí, ya tienen a Dios que lucha por ustedes, que está con ustedes, no tienen necesidad de tener un rey. Sin embargo, el pueblo seguía insistiendo que necesitaban tener un rey, que para sentirse un solo pueblo necesitaban un rey. Y aparece el personaje de Samuel, que es el primero que va a ungir en nombre de Dios a un rey. Este primer rey se va a llamar Saúl. Saúl aparece, según la cronología hebrea, en el año 879 a.C., es decir, inicios del siglo IX a.C. En otras cronologías, este rey aparece en el año 1000, inicios del primer milenio antes de Cristo. Entonces, cuando ustedes si hacen la comparación, pues simplemente tener en cuenta que al iniciar el primer milenio, antes de Cristo, recuerden que contamos los años hacia atrás, aparece el rey Saúl. ¿Qué es lo importante de este rey? Bueno, pues primero que es un ungido de Dios. Otra vez volvemos a las ideas propias del mundo hebreo. Dios interviene en la organización del pueblo, envía a un profeta que se comunica directamente con ese Dios, con esa idea que tiene el pueblo de Dios, y ese profeta busca a una persona que es mostrada y designada precisamente por ese Dios y lo unge como rey. Entonces es el primer rey ungido. Ese ungimiento o ese hecho de designar a una persona para que sea el rey y que ocupe ese cargo a partir de la bendición de Dios, recordemos que el pueblo siempre va a obedecer a esa alianza que Dios hace con el propio pueblo. Entonces, esta imagen del rey ungido va a equivaler más adelante con que Jesús es el ungido de Dios. Recuerden que cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo y dice: este es mi hijo amado, el predilecto, escúchenlo, atiéndanlo. Esto prácticamente es lo que va a decir. Esto también aparece en el libro de Isaías, que es posterior, pero lo que les he venido recalcando a lo largo de estas series es que la idea del Mesías, o esa idea de un enviado de Dios, se viene construyendo en el mundo hebreo desde mucho tiempo atrás. No es algo que surge con el personaje de Jesús, sino que mucho tiempo atrás el pueblo hebreo ha venido construyendo ese imaginario, esa idea de que va a venir un ungido, un enviado de Dios, cuando lo necesita el pueblo para sacarlo de una situación determinada. En este caso, recordemos que el pueblo de Israel se sigue enfrentando a los pueblos que viven en la zona de la tierra prometida, y aparece el rey ungido por Dios a través del personaje de Samuel, que va a consolidar el gran reino de Israel. Entonces, el primer gran rey, reconocido por las 12 tribus, pertenecía a la tribu de Benjamín. Benjamín es el hijo menor de Israel, es decir, es la tribu más pequeña. Por ser de la tribu de Benjamín, ya nos da a entender que seguramente no era un rey que fuera a continuar con la estirpe del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo esperaría, o lo normal sería, que el rey viniera de la tribu de Judá. Ya vimos por qué Judá es tan importante, porque es el reino más grande, el más poderoso y el que se ubica en la zona de Jerusalén. Entonces, esto ya nos permite pensar un poco de que el rey Saúl seguramente no se iba a mantener tanto en el poder, ni iba a extender una dinastía poderosa, porque no iba a ser reconocido como rey. Sin embargo, es el primer rey ungido y es el primer rey que el pueblo de Israel reconoce como un gran rey. Va a comenzar a enfrentarse o comienza a consolidar
el gran reino de Israel, sobre todo luchando en contra de los filisteos, pero comete un error. Según el texto bíblico, se le ordena, o Dios le ordena, conquistar un pueblo, matando a toda la gente y a todos los animales, y mejor dicho, no dejando absolutamente nada. Y Saúl, dándose cuenta que ahí había mucha riqueza y que era una tierra muy fértil y que era un pueblo bien, no obedece, y esto es lo que hace que Dios cambie de idea y que ya no sea él el rey, sino que le va a buscar un reemplazo, que va a ser luego el siguiente gran rey de Israel, y que se convierte en el gran rey, el prototipo de rey del pueblo de Israel, que va a ser el rey David. David servía al rey Saúl, de hecho estaba ahí muy cercano a esa. De hecho, la pintura lo muestra. David es el que está tocando la lira para el rey. Tienen un conflicto. De hecho, el texto bíblico cuenta que una noche, después de... Recuerden que ellos están librando batallas sobre todo contra los filisteos y contra los cananeos. David entra a la tienda del rey y lo encuentra dormido y tiene la oportunidad de matarlo. Sin embargo, David toma la decisión de no matarlo y respetarle la vida, porque igual era el rey ungido por Dios. David respeta la vida, pero le da a entender que él habría podido tomarla, y más o menos el reinado de Saúl va a durar 3 años, y luego va a venir el reinado de David. Lo importante de esta época, o de este personaje y de esta época, es que aquí es donde los judíos, el pueblo hebreo, comienza a escribir su historia, comienza a documentar lo que está pasando en su reino, comienzan a ponerlo por escrito. Entonces ustedes dirán, uy, pero usted había dicho en algún momento de esta serie que ellos habían comenzado a escribir los libros entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo. Los libros que se comenzaron a escribir y que se consolidaron en esa época fueron el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero los libros históricos, que son de los que estamos hablando, sí se comenzaron a registrar, o comenzó a haber un cierto registro escrito a partir de inicios del primer milenio antes de Cristo, con el rey Saúl. Para resaltar y para terminar ya con este pequeño tema sobre el reinado de Saúl, decir que es el primer rey ungido, y que por ser el primer rey ungido comienza a reforzar la idea de que Dios envía a un ungido, envía a un bendecido por Dios para salvar al pueblo, para consolidar al pueblo, para atender a las necesidades del pueblo en el momento en que el pueblo lo necesita, y que se hace a través de la acción de Dios, a través de una persona que por lo general es considerado profeta, que es quien se encarga de traer la acción de Dios al pueblo a través de las personas que Dios muestra para que sigan con la guía del pueblo hacia el cumplimiento de la promesa, que es ser un gran reino y ocupar esa tierra prometida, que en este momento ya se está cumpliendo, ya se está dando, y de hecho que ya haya un gran rey significa que se está consolidando esa segunda promesa de Dios, que es la ocupación de la tierra prometida y la consolidación del gran reino de Israel. Pues muchas gracias por participar y por estar presentes en estas pequeñas charlas sobre la historia del pueblo de Israel, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.